Saludos, abogado Enrique García. Mi nombre es María Judith Zambrano Chávez, estudiante del tercer semestre de la carrera de Derecho. El tema a explicar es un caso de la retroactividad a la ley favorable. Señores jueces de la Corte Constitucional del Ecuador, doctor Jorge Zavala Cedeño, como procurador judicial de María Mercedes Acosta Cordero, tal como lo acredito con la copia adjunta por propios derechos a ustedes, respetuosamente expongo y solicito. Acción extraordinaria de protección. La acción extraordinaria de protección nace y existe para promover la supremacía de la Constitución, sea segura para garantizar y resguardar el debido proceso. Es por ende una acción constitucional para proteger, precautelar, tutelar y amparar derechos constitucionales que han sido violados o afectados por la acción u omisión en un fallo judicial, sentencia o auto definitivo, dictado por un juez. Legitimación activa. Acorde con lo prescrito en el artículo 59 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, esta acción puede ser impuesta por cualquier persona que ha o haya debido ser parte en un proceso y, en este caso, la sentencia constituyó una acreencia a favor del Estado, la que esta persona está obligada a satisfacer con su patrimonio según lo determina el artículo 1 de la Ley Orgánica de Defensa de los Derechos Laborales. Suplemento del Registro Oficial número 797 del 26 de septiembre del 2012. Artículo 1. Suscrito por la disposición reformatoria 19ª del Código y reformado por la disposición reformatoria 4ª de la Ley 986-5 del año 2017. Las instituciones del Estado que por ley tienen jurisdicción coactiva con el objeto de hacer efectivo el cobro de sus acreencias podrán ejercer subsidiariamente su acción no solo en contra del Estado, obligando principal, sino en contra de todos los obligados por la ley, incluyendo a sus herederos mayores de edad que no hubieren aceptado la herencia con beneficio de inventario en el caso de personas jurídicas usadas para defraudar. Se podrá llegar hasta el último nivel de propiedad, que recaerá siempre sobre personas naturales, quienes responderán con todo su patrimonio, sean o no residentes o domiciliados en Ecuador. Es decir, la sentencia dictada vulnerando los derechos del debido proceso del que es titular el cónyuge de aquella persona genera la responsabilidad de satisfacer el patrimonio, la acreencia estatal, vulnerando así el derecho de propiedad de la que esta persona es titular. El contenido del derecho de propiedad ha sido delimitado por la sentencia de la Corte Constitucional. El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental, se encuentra garantizado en el artículo 66, numeral 26 de la Constitución de la República. Si bien la Constitución define la propiedad, esta puede ser entendida como el derecho real sobre bienes corporales o incorporales, por la cual su titular se encuentra facultando para usar, gozar y disponer de ellos. En síntesis, esta persona está legitimada para presentar la acción por ser agraviada por cada sentencia dictada por el poder público, violatoria de derechos del debido proceso, convertida por tanto en vía de hecho judicial. Se trata que la vía de hecho judicial llamada sentencia, al condenar al cónyuge al pago de daños causados al Estado, que vincula con la responsabilidad patrimonial de satisfacer esta acreencia estatal. Ha sido la Corte Constitucional, en razón de lo prescrito en el artículo 429 de la Constitución de la República, en el trámite de acción extraordinaria de protección,
debe constatar que efectivamente las sentencias, autos y resoluciones con fuerza de sentencia se encuentran firmes o ejecutoriadas, que durante el juzgamiento no se vulneró por acción u omisión el derecho constitucional al debido proceso u otro derecho constitucional. La sentencia de última instancia se encuentra ejecutoriada con respecto a la obligación que ha impuesto de responder con el patrimonio a una creencia del Estado por la injusta e inconstitucional condena al cónyuge. Reitera, esta persona jamás fue notificada. El derecho al debido proceso se encuentra reconocido en el artículo 76 de la Constitución de la República. Ha dicho la Corte Constitucional, el debido proceso se constituye así como el eje articulador de la validez procesal. La vulneración de sus garantías constituye un atentado grave no solo a los derechos de las personas en una causa, sino incluso al Estado y a su seguridad jurídica. Y es que precisamente estas normas del debido proceso son las que establecen los lineamientos que aseguran que una causa se ventile en apego al respeto de los derechos constitucionales y a máximas garantistas, como el acceso a los órganos jurisdiccionales y respeto a los principios y garantías constitucionales. Dice el mismo órgano de justicia constitucional que el derecho al debido proceso se toma en una garantía eficaz a la vigencia de los otros principios y derechos, pues en última instancia protege el principio de legalidad e igualdad de las personas. De esta forma, dentro de un proceso se puede evidenciar la vulneración al derecho al debido proceso en la violación de aquellas garantías mínimas establecidas en el texto constitucional. Artículo 76. En la práctica de las actuaciones judiciales que, en definitiva, se traduce en el incumplimiento de los deberes primordiales del Estado de garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. El artículo 257 define así peculado como el abuso de dineros públicos o privados, entre otros haberes, definiendo como abuso las conductas que consisten en desfalcar, disponer arbitrariamente o cualquier otra cosa semejante. Estas conductas están específicamente definidas como si lo estaba en el artículo 257, la malversación. Se entenderá por malversación la aplicación de fondos a fines distintos de los previstos en el presupuesto respectivo, cuando este hecho implique además abuso en provecho personal o de terceros, con fines extraños al servicio público. En el presente caso resulta entonces aplicable el artículo 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esta comisión del delito dispone la imposición de una pena grave al delincuente, se beneficiará de ello, lo que se traduce en principio de la aplicación retroactiva de la ley penal más favorable al reo, que obviamente reconoce la de aquella que despenaliza ciertas conductas. La conducta que se imputó concuerda totalmente con la definición legal de la malversación. Se atribuye a los procesados haber autorizado la utilización de los créditos de liquidez acordados por el Banco Central del Ecuador al Filambanco para fines distintos a los previstos en las regulaciones. Y de modo que los que está inculpando de haber incurrido en la conducta definida como malversación. La conducta y los tipos de peculado en la modalidad malversación y de peculado bancario en el modo abuso. La operación del préstamo de liquidez como actividad organizada conjunta entre funcionarios del Banco Central y Filambanco. La conducta y el deber especial que vincula a los primeros fue que la disposición de los recursos públicos se haga conforme a las normas que regían el préstamo. Esto es obligación de disponer correctamente del patrimonio estatal que administraron. El Banco Central del Ecuador actuó a través de sus funcionarios
públicos y el banco privado a través de los administradores, gestionando los caudales públicos en razón de su cargo. La ley administrativa y la penal participaron conjuntamente en la tarea común de proteger un bien jurídico que se trate, pero es esta a la que selecciona las conductas contrarias al derecho administrativo que merecen pena. Lo que se entiende merecedor de sanción penal no son lesiones contra el derecho administrativo, sino acciones con consecuencias lesivas, al menos potencialmente, para ese bien merecedor y necesitado de intervención penal, aunque sea necesario para constatar la lesividad remitirse a la decisión administrativa que determina con finalidad preventiva los márgenes de actuación individual aplicados a fines distintos del presupuesto para el préstamo. Reglas constitucionales de aplicación retroactiva para conductas que según las normas vigentes se tomaron atípicas. Lo dicho aplica que si una conducta acorde con el CP anterior fue subsumida en un tipo penal por haber sido elemento enunciado en el tipo, sea o no causal, de un resultado descrito en este, actualmente no varía su consideración como tal, pero si no puede ahora, con la vigencia del COI, ser calificada por los jueces de penalmente relevante, dejó de ser subsumible en descripción del tipo que se trate y debe ser declarada su atipicidad, conforme la aplicación de los artículos 22 y 25 del COI y en forma retroactiva. Al realizar el juicio de relevancia penal sobre la conducta de desvío de fondos, señalando la infracción de los deberes específicos cometida por parte de los administradores del Filambanco, la Sala de Casación determinó erradamente la tipicidad de la conducta, olvidando que sólo la desviación de fondos hacia otros fines distintos a los presupuestos, en el hipotético caso que haya ocurrido, ejecutada con infracción a tales, en el mismo caso del préstamo de liquidez con recursos públicos, toda conducta que signifique que los actuantes abusen o apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de estos activos está prohibida y el riesgo que causan es prohibido o no permitido y por tanto se imputa la acción a ellos. Por lo que en este caso, desechadas por los jueces que hubo aprobación, distracción o disposición arbitraria de los recursos, fue la hipotética conducta de haber desviado los fondos a fines distintos de los presupuestos para el préstamo, que se califica de abuso, que solo tiene relevancia penal si este modo de actuar significó el quebranto de un deber específico, impuesto por las reglas jurídicas que debió acatar como administrador bancario y operador del préstamo de liquidez, dado que el peculado bancario es un delito especial o de infracción de deber, es el único modo de imputar el comportamiento penalmente relevante al sujeto. Si bien constituye una violación al debido proceso, la incongruencia al dejar de resolver lo que es objeto de la pretensión también lo es sin motivar a dar razones para tal proceder, que es igual violación del derecho de defensa, que tiene como garantía que los jueces proporcionen las razones fácticas y normativas que sustenten sus decisiones judiciales para poder refutarlas. Pretensión. Esta persona requiere que la Corte Constitucional, que en sentencia motivada declare vulneración del derecho de propiedad como efecto de la vía de hecho judicial, que bajo la apariencia formal sentencia se dictó contra el cónyuge en aquel juicio
que fue el 29 de octubre del 2014, por parte de los jueces de la Corte de Justicia intervinientes, condenándolo al pago de daños y perjuicios del Estado, vulnerando las garantías del debido proceso del que era titular.